Ahora sí, todo pronto para comenzar formalmente esta mesa de este viernes 1 de diciembre de 2017, cuando saludamos a Ana Ribeiro. ¿Qué tal? Buen día, Ana. Buen día. Mauricio Rosenkopf. ¿Qué tal? Buen día, Russo. Presente. Muy bien. Juan Grompone. Buen día, ¿qué tal? Y Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días. Podríamos decir que esta es la semana más china que ha vivido Uruguay en muchos años. Este miércoles, un día antes de que comenzara en Punta del Este el China LAC, el encuentro China, América Latina y el Caribe en materia de negocios, la Universidad de la República inauguró su Instituto Confucio. Instalado en una casona en la calle Albo y Avenida Italia, donde funciona el Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades, se creó con el propósito de difundir la cultura china y propiciar el intercambio cultural con nuestro país. Así, por ejemplo, lo explicó el profesor Jim, director del Instituto Confucio, aquí en Perspectiva hace algunas semanas. Explicó qué rol va a tener este Instituto Confucio en nuestro país. Es un lugar muy fermental que queremos aprovechar, ¿no? Porque dar clases solamente de idioma y de cultura, su trascendencia se limita a eso. En cambio, creo que el Instituto Confucio tiene que ejercer una función más bien de difusión, como una especie de extensión universitaria, si me permite el rector. Es decir, de una forma que la universidad se mete dentro del medio con todos los conocimientos sobre China que no tenemos acá en Uruguay, o tenemos muy distorsionados, ¿no? Hay malentendido, malas interpretaciones. Nosotros queremos darle digamos, una versión objetiva de todo lo que significa, lo que podemos ofrecer de los 5.000 años de cultura para el uso nuestro, para mejorar nuestra vida, ¿no? Como este instituto, hay otros 36 en América Latina, además de por lo menos 11 aulas Confucio en la región. Bueno, ¿cómo vieron esta noticia, esta novedad? ¿Con quién empezamos? Juan. Grompone, que es Juan, seguidor. que estaba muy entusiasmado con este tema. Quiero empezar hablando de Confucio, porque hay una gran confusión alrededor de él. Confucio, Kongzi en chino, y las diferencias filosóficas entre Europa y China, ¿no? Es decir, entre el mundo occidental y China. La filosofía occidental comenzó en Grecia y se polarizó básicamente entre Platón, idealista, y Aristóteles, materialista. Y esta polarización sigue hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, los filósofos de una u otra manera o son idealistas o son materialistas, o una mezcla, ¿verdad? Y esto polarizó las ideas básicamente sobre el conocimiento. Es decir, lo que le preocupaba a la filosofía de Occidente era el conocimiento, cómo se manejaba el conocimiento. En cambio, en China, hace unos 2.500 años, la filosofía se polarizó entre Kongzi, Confucio, y Lao Tzu. Sí quiere decir maestro, ¿no? Es decir, de modo que en realidad son distintos, no, el maestro tanto y el maestro cuanto, ¿no? Se popularizó entre Kongzi y Lao Tzu, pero no sobre la naturaleza del conocimiento, sino sobre la naturaleza de la moral. Para Confucio, por ejemplo, la idea central era que había una regla inmutable de conducta. Es decir, que había él escribió su obra principal, es un conjunto de reglas de conducta que es lo que tiene que cumplir un ser humano para cumplir cabalmente con la sociedad. En cambio, Lao Tzu opinaba todo lo contrario. Opinaba que toda regla tenía excepciones y que era cambiante. Y esta polarización desembocó que la filosofía de China era muy distinta que la occidental y siguió hasta nuestros días. Precisamente Confucio, el manual de Confucio, creó la burocracia, es decir, en la dinastía Han, que fue la realmente unificadora del imperio chino, decidió que la obra de Confucio era lo que tenía que recitar toda persona para poder ser empleado público. Es decir, que el examen de empleado público es una cosa que existe hace 2.000 años en China y consiste en recitar la obra de Confucio, es decir, las reglas que tiene que cumplir todo buen funcionario y todo buen ciudadano. Mientras que para los daoístas, los de Lao Tzu, eran rebeldes, hicieron revoluciones, se desarrollaron las artes marciales, desarrollaron la alquimia, inventaron la pólvora, es decir, todo aquello que es creativo en China lo hicieron los daoístas, y los que creían que las reglas no eran inmutables, sino que
las reglas había que explorarlas y cambiarlas. Quiere decir que la división entre idealistas y materialistas era muy diferente, porque muy diferente a la de Occidente. Y esto es parte del malentendido, de lo difícil que hace que entender o conciliar el pensamiento de Oriente con el de Occidente. Porque partimos de supuestos o de estructuras filosóficas completamente distintas. En una nos preocupa el conocimiento, en otra nos preocupa la conducta. Bueno, y esta es la raíz de la confusión. Ahora, el Instituto Confucio no podrá resolver esta contradicción que tiene 25 siglos, no cabe ninguna duda, porque esto va a la esencia de las culturas separadas. Lo que puede hacer es tal vez hacernos entender esta diferencia de cultura. Además es muy curioso que los chinos hayan tomado como bandera a Confucio, cuando Confucio en realidad fue uno de los principales objetivos de crítica por parte de Mao Zedong, ¿no? Bueno, el Instituto Confucio, en definitiva, pasándolo en limpio para hacer un telegrama, es la punta de lanza cultural del nuevo imperio chino. Con eso le das connotación negativa. Política. Es decir, Estados Unidos tiene un instituto cultural también, ¿no? Claro, estoy completamente de acuerdo. Y cuando el imperio era el inglés, bueno, nos enseñaban a jugar al golf, al fútbol, al cricket, a leer a Macbeth, yo qué sé. Eso es inseparable. Las políticas culturales nunca son inocentes. No hay nada menos inocente que la cultura, que es de por sí una poderosa química en la cabeza de cualquiera. Ahora, a mí me gustaría ahondar en algunos de los principios de Confucio, porque yo suscribo lo que Juan dice, pero quizás lo traduzco con otras palabras, no tanto la esencia del conocimiento versus otra cosa en Occidente, sino fundamentalmente una estructura de obediencia, de disciplinamiento y obediencia, contra una estructura de pensamiento que abona a la multiplicidad, a la complejidad, y cuyo principio más sagrado, a partir del triunfo de todas las revoluciones liberales en Occidente, la inglesa, la francesa, la norteamericana, etcétera, es el principio de libertad, que creo que en Occidente nadie cuestiona. Bueno, para ellos no es tan importante como el principio de obediencia. Cuando uno está hablando de Confucio, está hablando de todas las reglas para el sometimiento a la voluntad del príncipe. Cuando el moderno presidente Xi, que sustituye en poderío e iguala a Mao Zedong, es uno de los últimos acontecimientos de estos últimos días, ¿no? Amenaza. Le equiparó en el Partido Comunista, exacto, ¿no? En nivel, exacto. Cuando poderío. Él amenaza y explica, porque es él quien está introduciendo Confucio, ¿no? Que había sido ferozmente combatido por la revolución cuando Mao Zedong era la cabeza. Entonces, sí, porque digamos, el Instituto Confucio como tal es una política que se adopta a partir más o menos de 2004, exacto, y fue, entre otras cosas, liderada por Xi Jinping. Xi Jinping. Entonces, cuando él lo explica, dice, porque si no tenemos, la frase de él es bien clara, ¿no? Si no tenemos precaución y si no guardamos los principios de Confucio, volverá a pasar aquella terrible desgracia en la que, ¿y cuál es la desgracia? Mataron al emperador. O sea, el principio es la desobediencia. Y el siguiente es respeto por los mayores, que está muy bien, piedad filial, fidelidad para los amigos, y una mujer debidamente sometida a la autoridad del padre primero, del marido después, y en caso de ausencia de estos dos, del hijo mayor, una mujer rara vez independiente. Entonces es todo muy curioso, porque es un país que hizo su revolución comunista, que dio una marcha atrás en materia económica, pero conservó el aparato político, y estamos hablando de una revolución importante, es decir, volver a las bases de un señor que, recordemos, está dando recetas para la vida desde hace 2500 años. Es curioso, sí, ¿no? Una cosa que en Occidente bueno, siempre se discute, más allá de que el cristianismo tenga las mismas recetas desde hace también una friolera de 2 milenios. O sea que es todo un fenómeno cultural que tiene connotaciones políticas innegables, ¿no? ¿Rousseau? Yo me voy a saltear 2500 años. Vaya salto. No creo que en este momento haya una revolución en China de recuperar los principios de Confucio. Digo, no es antagónico a lo que decía Juan y Ana. Pienso simplemente que rescatan un patrimonio
cultural y filosófico de los tiempos en que ellos tenían escritura y el resto del universo no existía. En este momento hoy lo que está ocurriendo en Punta del Este, lo que está ocurriendo con este instituto es que de la misma manera que antes era fundamental aprender inglés porque el comercio predominaba, el imperio inglés donde no se ponía el sol, hoy empieza a surgir la necesidad de entender algo de mandarín, porque la presencia de China en este momento, que es una potencia económica excepcional, que de alguna manera marca la economía de otros países, porque nuestro principal comprador somos un país pequeñito, pero para Estados Unidos también. Y creo que lo que está ocurriendo de inversores, de comercio y que se está desarrollando en Punta del Este en este momento, apunta fundamentalmente a un reordenamiento planetario que no termina de definirse, pero que se está inclinando sobre todo para el potencial de China. Cierro con un comentario que hubiera podido ser tema también. Trump le exige o le pide a China, también se lo pide a Rusia, que de alguna manera limite y aplique sanciones a Corea del Norte, a Corea del Norte. Y hay una propuesta china que es muy sencilla y que es la que no camina, y que China le dice sí, estoy dispuesto a intervenir, pero lo que yo planteo es que simultáneamente se termine la carrera nuclear en Corea del Norte, pero al mismo tiempo que se retire la 7ª flota y las bases y todo el armamento que tiene por la zona Estados Unidos, que, los ejercicios entre Corea que no apunta a Corea, apunta a China, que Corea es muy chiquito. Gonzalo. Bueno, ahora al final el Rousseau un poco que hizo un poco de Confucio de los temas, porque de Corea del Norte es una cosa distinta. Ya lo trataremos algún día, espero. Creo que es un tema muy serio lo de Corea del Norte, y creo que hay juegos políticos ahí que son muy interesantes y me encantaría discutirlos. Pero, volviendo a Confucio, yo personalmente no sé mucho sobre Confucio porque nunca me interesó el personaje. A diferencia de Siddhartha, por ejemplo, que me pareció fascinante como filosofía de vida, como todo. El fundador del budismo, para que lo haremos, claro, el fundador del budismo. Sí, me parece absolutamente fascinante su historia de vida, sus conclusiones. A mí lo de Confucio, esto de la disciplina, de que el súbdito tiene que estar, como decía Ana muy bien, la total sumisión del súbdito al monarca, del hijo al padre, de la mujer al marido, todas estas cosas y todo lo que viene después. Me pareció un personaje poco interesante, sinceramente. Ahora, ¿qué me parece que está pasando? Yo creo que esas cosas están muy metidas en la sociedad china tradicional. Me parece que China, sin duda, no me parece, China está jugando un rol de superpotencia en el mundo hoy día, porque ya es la segunda potencia económica y dentro de poco va a ser la primera. Y por supuesto, necesita reivindicar su cultura. Necesita reivindicarla también porque desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, es decir, hasta 1949, cuando nace la República Popular, la cultura china fue humillada por Occidente. Fue verdaderamente maltratada. Y los chinos resienten mucho eso, naturalmente, porque es una cultura milenaria y una cultura muy rica también, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece que está tratando de hacer el señor Xi Jinping es tratar de parar, y no lo va a lograr, el caos que genera el liberalismo que ellos mismos desataron dentro de China. Es decir, todos estos valores que hasta ahora, muy bien, porque los chinos son muy disciplinados y todos obedecen al Partido Comunista y lo que el Partido Comunista diga, se da de patadas con el liberalismo económico y con el mercado libre y con las oportunidades y con abrirse al mundo y con todo esto. Y entonces yo creo que este hombre está tratando de agarrar por ese lado, de reivindicar algunos valores tradicionales chinos. Yo creo que va a fracasar. No creo que le vaya a resultar, sinceramente. Yo recuerdo cuando Japón
empezó a tallar en el mercado internacional. Y todas las cosas japonesas eran mejores y más baratas. Y yo pensaba, equivocadamente, estos se comen al mundo. ¿Por qué? Porque los japoneses sabían todo de nuestra cultura occidental. Sabían nuestros gustos, qué tipo de championes querían, qué tipo de autos, qué color. Sabían todo. Nosotros de ellos no sabíamos nada. Y yo pensaba que Japón se iba a tragar al mundo occidental, económicamente, comercialmente. No sucedió. Porque es muy chico, ¿no? Bueno, pero es fuerte. El Japón es la tercera economía del mundo. Lo que sucedió fue que el mundo occidental influenció totalmente a Japón. Y yo creo que en China va a pasar lo mismo. No sé si ustedes recuerdan el miedo que todos tenían cuando en 1999 Hong Kong, que era una colonia británica, tuvo que volverse a ser parte de la China continental. En realidad lo que pasó fue que Hong Kong contagió a toda la China continental. Y la China continental contagió muy poco a Hong Kong. Es decir, lo que sobrevivió fue Hong Kong y la mentalidad de Hong Kong, mucho más que la mentalidad del Partido Comunista Chino en la isla. Así que a mí me parece que esta movida de Xi Jinping es una movida desesperada y no creo que le vaya a resultar. Ahora, sin duda, después de tantos estos aspectos culturales sobre los que podemos volver, de los institutos Confucio y todo eso. Pero primero yo quería decir eso. Confucio no me cae particularmente simpático. Segundo, me parece que el señor Xi Jinping está haciendo un manotón de ahogado acá y yo no creo que le vaya a salir demasiado bien. Yo comparto eso. A mí no me cae nada Confucio. Yo soy definitivamente daoísta. Se te nota. De punta a punta. 4 cositas así como anotaciones, ¿no? Yo creo que el riesgo de la occidentalización en China ya se ve además, ¿no? Cualquiera que haya ido sabe que a la vuelta de la esquina se puede encontrar con una vidriera y una chinita haciendo el baile del caño, como en algún material andaba por allí. La imagen que en sí misma creo que es suficientemente fuerte como para que quede claro de por qué pensamos que para ellos esa occidentalización es un peligro. Pero para decirlo de manera más académica, el crecimiento de toda filosofía individualista es tan letal como un virus expansivo en una sociedad con esos principios rígidos que hace de la disciplina la razón de ser de su existencia, porque muchísima gente, si no hay disciplina, no sé cómo se hace, ¿no? Esas muchedumbres fabulosas, si no tienen un principio de ordenamiento bajo obediencia, no han sabido funcionar de otra manera. Segunda cosa, el fenómeno de la expansión de la cultura de ellos entre nosotros creo que va a ser más sutil, pero que se busca y que tiene otras manifestaciones que no es solamente el Instituto Confucio. Entre los adolescentes, esto es un privilegio que tengo por tratar con jóvenes porque tengo alumnos, no sé si ustedes saben esto, entre los adolescentes hay una moda muy importante de lo que se llama la K-pop, la cultura coreana en este caso, pero tienen seguidores importantes al punto que hoy hay un evento, no sé en cuál de los teatros de 18, en donde se reúnen a bailar y a celebrar danzas y demás y cantantes de música coreana. Y hay adolescentes que te recitan todo, que saben todo, que tienen una subcultura de esas urbanas, una tribu urbana, que es la de la K-pop, para que veamos los múltiples fenómenos culturales que puede haber. No, y lo otro, entre el baile del caño y la K-pop, nunca me imaginé una intervención de Ana así. ¿Por qué? Estoy muy sorprendido. No, digo, está bien. No me imaginaba que sobre Confucio tú ibas a hablar del baile del caño y de la K-pop. Pero bueno. Todo empieza con K. Una vez a un historiador, Pirén, un gran historiador del Mediterráneo, lo recibieron en una ciudad y él llegó. Y el que lo estaba esperando, el historiador local, le dijo, bueno, vamos a ir al museo tal a tal hora. Le hizo toda una larga lista culta y académica y él dijo, perdón, sé que hay algo así como un shopping nuevo, ¿no? Un ayuntamiento nuevo. ¿Me lleva?
Entonces, cuando vio la cara de perplejidad del otro, le dijo, lo que pasa es que yo soy historiador, me gusta la vida. Y vos, esto es lo mismo. ¿Cómo no? Claro, pero es una manifestación. Ahora- Además, lo que ahora estabas te contando entiendo. era un aspecto novedoso, era un fenómeno que quizás nos estábamos Perdiendo. perdiendo Caos y nivel que, 2, y que la verdad te lo que yo por lo predije. menos no sabía. Dos cositas más pequeñas. América Latina siempre, pero cuando digo siempre, digo desde la época colonial. Recordemos la ruta de la seda, ¿no? O el famoso galeón de Manila. Occidente y Oriente han tenido siempre rutas Las de naves de la comercio, China. las naves de la China. Y la última, así que es una política económica muy inteligente. Empezaron por África primero. Cuando África era el continente que ya había sido Sí. suficientemente saqueado y hackeado, China dijo, a ver, y en África, no sé si llevaron Instituto Confucio o directamente sistema productivo y formas de trabajo muy duras. Y bueno, en América Latina están buscando ese acercamiento. Y lo otro, ojo con magnificar el Instituto Confucio, ¿no? Va a recibir de parte de China lo que para China es un mendrugo, $150.000 al año. Aquí Sí. puede ser mucho dinero, pero... No, o sea, no es nada. Bueno, las cosas en su lugar. cuando hicimos la entrevista con el profesor Jim, nos contaba los usos y lo que va a significar, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, se les da cursos a los funcionarios del INAC para que aprendan metodologías y se interioricen con cómo vender mejor la carne uruguaya claro. en China, ¿no? Sí, Digo como un deportes, ejemplo práctico. sí. Se va a enseñar cocina china, se va a enseñar, bueno, ni que hablar que el idioma, pero buscan hacerlo más allá de eso, ¿no? Sobre ese aspecto concretamente, ¿cómo lo ven? No sobre ese aspecto, sobre otro. Yo creo que A no ver. hay que subestimar China pensando que Jamás. se está occidentalizando porque hay una chinita que está en topless. No, nadie dijo bailando eso. Lo digo yo. Bueno. O que Hong Kong pudo influir a ese continente enorme que es. Uno tiene que repasar un poco lo que ha sido China. En el 47 estaban en guerra civil. Venían de las hambrunas, venían de la colonización japonesa, se refugian en Taiwán, el mundo elige a Taiwán como representante de China, China sigue construyendo, tiene el conflicto con la Unión Soviética, la que tenía una frontera formidable. Termina Zhou Enlai integrando uno de los movimientos más interesantes de equilibrio y pacificación, la tercera vía con Tito, con Nehru, No alineados, decís tú. seguro, digamos, con una diplomacia muy inteligente, con un desarrollo industrial formidable, con una historia. Ellos tuvieron Marco Polo anteriores a Marco Polo yendo a China, y hoy en este momento no se están. El interés que tienen en América Latina condice con el interés que tiene toda América Latina por lograr una cuota de comercio con China, porque consumen como puede consumir lo que es la tercera parte del planeta. Bueno, O sea, de hecho, perdón, Sí, sé dale. que hablé demasiado. De hecho, nuestra gran transformación cultural en los últimos años empieza por la transformación económica china y la demanda de soja. Es la madre de todas las transformaciones posteriores en el campo. Y lo que nos No significó. cultural, económica. Económica. Económica, dije. sí, sí. No, perdón, pensé que decía. Dije cultural. Sí, no, perdón. Que Te hoy escuché no mal. tomé té, viste, capaz que No, un bajón así, neuronal. Sí, yo no creo que nadie estuviera haciendo una crítica a lo que hizo China desde que se saca de encima el yugo. No, yo no lo colonial. interpretaba por ese lado. Hasta Decía ahora. simplemente Digo, lo que estoy diciendo, estamos yo estoy dando una haciendo imagen. Mis predicciones, como en meteorología, estoy haciendo unas predicciones de qué es lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Qué No aventura. van a volver a Mao Zedong. Y no van a volver a la revolución cultural. Y tampoco van a volver a Confucio. Yo creo que las fuerzas dinámicas que se desatan cuando tú entras en un proceso de la economía de mercado y el capitalismo de Estado, desata fuerzas en la población que son muy difícilmente controlables Y por no- los mecanismos con los que Mao controló a esa China. Pero no tiene que elegir entre Mao Zedong y Confucio, esa dicotomía no la tienen presente. Ellos están integrando sus tradiciones culturales, todo lo que significó Mao Zedong, su pensamiento, su lucha, el foro de Yenan, y toda esa larga marcha
para independizar China y construir lo que ellos se plantearon construir. Es decir, no creo que pase nada de eso. Están integrando absolutamente todo y hoy se están convirtiendo en una potencia. Cuando yo puse el ejemplo de la opinión de China, China puede ser el fiel de la balanza para que haya paz en el mundo, para que en este momento la conflagración entre el norcoreano y Trump no termine apretándose algún botón rojo. Digamos, si vos en algún lugar apostás que el poderío, la presencia, la diplomacia de una nación en el mundo logre evitar una conflagración atómica, en este momento no pensás ni en Trump, ni en el coreano, ni en Putin, ni en la comunidad europea, pensás en China. Sí, sí. Entonces, lo que estoy rescatando, que vienen de mucha historia, que incluye y marchan con Mao Zedong y con Confucio y con Lao Tse, y quiera Dios que en el sorteo del mediodía nos toque un bombo favorable. ¿Cómo cambiamos de tema, Ana? Esta semana estuve con un argentino, por una cuestión de intercambios académicos, que me hizo este comentario, que creo que viene a cuento, no para contradecir, sino que se sume a la mesa y se vea cómo se sintetiza con lo que acaba de decir Mauricio. Y es que en el Instituto Confucio de Buenos Aires, que ya lleva un tiempo funcionando, la cosa que más les llamó la atención a los chinos en ese instituto es la demanda de los latinoamericanos del pensamiento de Mao Zedong y la vigencia para ciertos sectores de la izquierda del maoísmo, cuando para ellos es un pensamiento que en ese punto han como, bueno, vuelto la página y para los desafíos actuales no pensaban que tenía la vigencia y la resonancia que tenía para los latinoamericanos. Algo así como lo que estuvimos comentando de la Revolución Rusa, cuando los rusos no festejan tanto eso, sino como más bien tratan de poner como punto fundacional el imperio soviético y el poderío, y no mirar hacia la revolución con sentido crítico. En cambio, en América Latina hay muchos sectores que reivindican la revolución en sí misma con toda su contundencia ideológica, ¿no? Esos desfasajes ideológicos, bueno, ahí me sale historiadora, a mí me parecen interesantísimos de observar, ¿no? Que es algo que apuntaba cuando mencionaba el baile del caño. No me imaginaba toda China, que sé cuán rica y diversa es culturalmente, bailando eso. Lo que digo, la occidentalización sin duda para ellos es preocupante. Sí, yo por suerte hace un par de años, revolviendo libros viejos, encontré en mi casa, ¿no?, escondido el libro rojo de Mao, que lo había escondido cuidadosamente cuando vino la dictadura. Entonces lo tengo ahí en un lugar privilegiado, porque en cualquier momento va a haber que empezar a leerlo de nuevamente. No, yo espero que no. Es ileíble. Sí. No, es espantoso. No. No, sobre el... ¿terminamos? Dale. No, sobre lo de Confucio, sí, yo estoy de acuerdo. Digo, esto es muy encomiable, lo del Instituto Confucio, y me parece muy bien que se empiecen a hacer estas cosas y empecemos a tener más cercanía con China, porque China es parte de ese continente, de esa gran masa poblacional que está empezando a consumir mejor, sobre todo alimentos. Y nosotros tenemos un vínculo fundamental tenemos que tener un vínculo prioritario con toda esa parte del mundo que va a consumir los alimentos que nosotros producimos en cantidades en exceso de lo que nosotros podemos consumir, y las necesitamos vender, y nuestros intentos de integración regional lamentablemente no nos dan solución a ese tema. Así que a mí me parece que todo esto es bienvenido. Ahora, el Instituto Confucio es una cosa muy chiquita, $150.000 por año no es absolutamente nada, ni van a cambiar, pero es una excelente iniciativa, y yo me felicito que lo hayan hecho, y me parece que puede ser el comienzo de algo importante. Yo quiero dar por último una recomendación. Hay una colección de libros sobre China que inició hace 50 años Joseph Needham, que se llama Ciencia y Civilización en China. Es una colección que a esta altura tiene 25 o 30 tomos respetables y todavía no ha sido terminada, que es la referencia obligada para un occidental sobre lo que es China, ¿no? Es decir, de modo que yo tengo media docena de esos tomos, los que más me interesaban, pero la referencia de la colección de Needham, que por supuesto muchos de los libros están escritos por chinos, ¿no?, por científicos y intelectuales chinos,
es una referencia obligada y está escrita por un inglés con la disciplina que pueden tener los universitarios ingleses, ¿no? Sí.